Y por otro lado, necesitamos como creyentes entender, dice el salmista, bendeciré en todo tiempo al Señor, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué el salmista escribe esto? ¿Por qué Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él? ¿Por qué Dios inspira por su Espíritu Santo al salmista David a escribir? El que en la ley del Señor medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Porque el Señor inspira al salmista a escribir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque el salmista escribe inspirado por Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Porque el salmista es inspirado por Dios para escribir, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, está hablando de una manera continua, mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío. Porque Dios inspira al salmista a escribir, el sol que sale en una frecuencia diaria, la luna que sale en una frecuencia diaria, que se manifiestan en los cielos en una frecuencia diaria. Está descrito en el Salmo 121, donde el salmista dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, y esto está hablando de una frecuencia cotidiana. Él guarda tu salida y tu entrada de una frecuencia cotidiana, desde ahora y para siempre, cada uno de los días. ¿Por qué? Porque Dios está tan interesado, Dios sabe las cosas que están sucediendo, conoce el futuro. No está controlando el futuro, pero Dios conoce el futuro y sabe que necesitamos bendecirle en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca para no caer en el engaño, para no caer en la apostasía, para que nadie por espíritu, como ahora se han levantado muchos profetas, y no estoy hablando de que unos no sean de Dios y que no hablen correctamente, pero ahora resulta que hay profetas por todos lados hablando acerca de los últimos tiempos y del juicio de Dios y de la ira de Dios y de lo que está pasando es el juicio de Dios, lo cual es antibíblico. No es así, porque el juicio de Dios no ha venido aún, como lo dice el apóstol Pablo aquí. No se preocupen, todavía necesita manifestarse la apostasía, el hombre inicuo, y entonces vendrá el juicio de Dios. O lo que se describe en la escritura como el Apocalipsis, los sellos, las copas y las trompetas, que es una manifestación del juicio de Dios. Sabemos que el juicio final de Dios vendrá en el juicio del gran trono blanco, pero ahí habrá una manifestación de esa magnitud en la gran tribulación. Y por último quiero leerles lo que dice la escritura en el versículo 11. Estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo, no de otros, ni como de parte de nosotros, como si no fuéramos nosotros, pero por nuestra palabra o por nuestra carta. Dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así es que no solo tenemos que ser agradecidos continuamente, bendecir al Señor continuamente, sino ser hallados continuamente en toda buena palabra y obra, porque los creyentes tienen miedo de la tribulación. Los creyentes tienen miedo de los cataclismos y
de las plagas y todo ese tipo de cosas, si escuchan el Apocalipsis. Pero más allá de que esto vendrá en un futuro, los creyentes, por falta de confiar en Dios, tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a la escasez, tienen miedo a la pobreza, tienen miedo a la inseguridad. Están tan llenos de miedo por causa de confiar en el Señor. Más bien por causa de no confiar en el Señor. Por causa de ignorar, por causa de no conocer la palabra, por causa de querer vivir religiosamente, pero no querer vivir conociendo la palabra, permaneciendo en la palabra y viviendo por la palabra, apartándonos para el Señor y no apartándonos para el mundo. Así es que, ¿cuáles son las cosas que vienen? Es muy importante que estemos atentos. Dice la Escritura, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que no podemos observar las cosas de este mundo si no tenemos puestos los ojos en Jesús, porque entonces vamos a caer en confusión, en temor, en preocupación, en angustia. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en la verdad de la palabra, dice ahí. Porque lo que están haciendo muchos medios publicitarios, si tú observas con diligencia, de una manera sabia, lo que se está compartiendo acerca de lo que está sucediendo en Medio Oriente, son muchas de las cosas que se comentan son puras mentiras, manipulando la información para que muchos odien a quien Dios ama y muchos amen a los que odian a Dios y odian a los que Dios ama. Y con ello no estoy diciendo que se justifica las injusticias humanas, pero este mundo ha puesto sus ojos en el humanismo. Y el humanismo, entre muchas otras cosas, bíblicamente lo podríamos definir como aquello que prefiere el respeto, la honra a los hombres antes que a Dios. No debemos ser engañados por el humanismo, porque el humanismo puede o intenta o lo quiere hacer o lo está haciendo es menospreciando o pisoteando los valores y la sabiduría de la palabra de Dios con tal de la aparente bondad, el amor y la justicia y los derechos de los hombres. Y esto no es bíblico, sino que Dios nos ama de tal manera y Dios tiene cuidado de nosotros de tal manera que todo debe circular o girar alrededor de la palabra de Cristo y de Cristo mismo y su obra terminada, completa y perfecta. Así es que más allá de todas las mentiras y todos los engaños que están sucediendo o que se están compartiendo hoy en día, ¿qué podemos decir? En América estamos igual que siempre, no hay cambios. Las situaciones están suscitándose más en Medio Oriente. ¿Qué es lo que hay? Algunos, digamos, que estudian la escatología, dicen que está por venir. Bueno, por ahí algunos hablan de la guerra del Salmo 83 y por otro lado habla de la guerra de Ezequiel 38. El Salmo 83 habla de naciones árabes queriendo destruir a Israel militarmente y cómo Dios defenderá y de una manera milagrosa Israel vencerá. Y Ezequiel 38 habla de los reinos del norte de Israel, que son Gog y Magog, en otras palabras, que son los países que son musulmanes, pero que son de Rusia y todas sus congregaciones o sus grupos de países. Por eso Rusia está haciendo guerra contra Ucrania, porque Ucrania es uno de los países que no es musulmán. Los demás países que antes eran parte de la Unión Soviética, la mayoría de ellos son musulmanes. Es decir, no son árabes, son rusos de otra raza, digámoslo así, pero son musulmanes. Y si vemos ahí cómo Rusia tiene pacto con naciones que odian a Israel. Y entonces hablan de que una segunda guerra será la guerra de Gog y Magog, de Rusia con todas aquellas naciones en contra de Israel, y también no prevalecerán,
sino que Israel vencerá. Pero en esas dos trifulcas, o en aquellas trifulcas o guerras o rumores de guerras que se manifiesten, entonces se manifestará el hijo de perdición. Pero los que estudian las profecías bíblicas, y seguramente lo estaremos tocando en algún otro día al respecto, posiblemente la iglesia pueda ver alguna de esas guerras, o pueda estar presente en alguna de esas guerras, pero será llevada, el Señor Jesucristo nos recibirá en las nubes, como dice la Escritura en Corintios y en Tesalonicenses, que con voz de mando seremos llamados y seremos llevados a las nubes antes de que el Señor Jesucristo venga, con dos propósitos. Uno, de que seamos juzgados por las cosas que hicimos, no para condenación, sino para honra. Y por otro lado, que se lleven a cabo las bodas del Cordero en los cielos. Y entonces dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá y nosotros con Él, para que entre tanto que en la segunda venida se ha destruido el anticristo y se ha destruido el falso profeta, que serán personas físicas aunque inspiradas, y el anticristo sería poseído por el diablo. En este caso ellos serán destruidos, y en el caso del diablo y la serpiente antigua y todo lo que es espiritual, serán atados por 1000 años, para que el Señor Jesucristo venga y establezca un reino milenial por 1000 años, en donde no habrá, entre comillas, quien los incite a la maldad. No podemos especular qué va a pasar dentro de los 1000 años, porque hay también gentes que especulan qué va a suceder durante esos 1000 años, cuando la Biblia no define eso, y no quisiera distorsionar el tema. Pero entonces, después de los 1000 años, el diablo será soltado, el diablo engañará a las naciones. Quiere decir que en esos 1000 años habrá creyentes que hayan nacido nuevos con cuerpos glorificados, posiblemente haya creyentes que se hayan convertido durante ese tiempo, y habrá personas que se levantarán en contra de Dios, y entonces serán destruidos juntamente con los principados, las potestades y el diablo. Vendrá el juicio del gran trono blanco, y entonces todos aquellos que no hayan sido encontrados en los libros de la vida serán enviados al lago de fuego, que recordemos, el lago de fuego no fue hecho para los hombres, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero ahí serán enviados todos aquellos que rechacen la verdad, que rechacen el amor a la verdad, que rechacen la palabra, que rechacen a Jesucristo como Salvador de nuestras almas. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, en América hoy en día, en la mayoría de los países, se está dando que los gobiernos son gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas. Pero por otro lado, la oposición, que son gobiernos derechistas, son gobiernos que han sido muy corruptos, que aunque defienden la familia, entre comillas, que aunque defienden la vida, la mayoría de esos gobiernos han sido muy corruptos. Han maltratado a los ciudadanos y a los pobladores, y ahora se han manifestado más los gobiernos progresistas. Y los gobiernos progresistas tienen la tendencia de ser humanistas y de ir en contra de lo que se llama Dios. Así es que en América hay quienes dicen que cuando venga todo esto que hablamos de la venida del anticristo y todo esto, aunque hay quienes dicen que el anticristo no tendrá señorío sobre todo el mundo en general, pero ya América habrá pasado a la historia. América, aunque haya pobladores o aunque haya poblaciones, prácticamente no tendrá una intervención en la historia, y también es especular, pero podríamos hablar de que todo se centrará en Medio Oriente, en Asia, en Europa, y América quedará, pues ahora sí que sacada de lado. Y lo que nosotros tenemos que preservar o perseverar es en la fe, en la verdad. Y sí es importante que hagamos algo, porque el Señor dice: los campos están listos para la siega. Así es que pidan al Padre que envíe obreros a los campos para que sieguen. Nosotros fuimos llamados a segar, nosotros fuimos llamados obreros, pero se requieren mucho más obreros, porque la
ciega es mucha. Así es que no debemos perder la oportunidad de hacerlo. Amén. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito sea tu nombre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que animes nuestros corazones en la verdad, en tu palabra, en la fe, en la obra redentora, terminada, completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Que nos enseñes a esforzarnos en la gracia, caminando y permaneciendo en tu palabra, perseverando en tu palabra, en la fe de Jesucristo, para vivir en la libertad a la que hemos sido llamados. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, no solo por la paz de Israel, la paz de Jerusalén, como dice tu palabra, pero que tú traigas, Señor, sabiduría al corazón de todos los creyentes, para que tú prepares con valentía, como nos has dado ya espíritu de poder, amor y dominio propio, y que tú promuevas, Señor. Te pedimos que haya un envío masivo de obreros a cosechar la mies, a cosechar a muchos, para que vengan al conocimiento de la verdad y que muchos procedan al arrepentimiento, para que muchos conozcan que en Cristo Jesús tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Amén.